marzo, un día muy importante, clave y muy especial, en compañía del doctor Carlos Sánchez. Qué gusto, de verdad, qué rico estar aquí en este espacio de aprendizaje, en este espacio de bienestar, llamado Los Amigos de tu Salud. Mi querido doctor, como le decía, es un gusto encontrarnos, disfrutar de su presencia, de sus palabras, de todo el aprendizaje que tenemos en este programa tan bonito. ¿Cómo me le ha ido a usted? Tatiana, muy bien y muchas gracias por ese saludo tan especial. Lo más importante para todos nosotros y para los amigos de tu salud es poder entrar a esta hora a las casas de nuestros televidentes aquí en Antioquia, en diferentes partes del país. Hoy, 4 de marzo del 2026, pero simplemente recordarle a las personas que muy frecuentemente este dato no lo conocen ellos. Y es que ayer, el 3 de marzo, fue el Día Mundial de la Sordera o de la Hipoacusia. Por eso el tema que nosotros hoy vamos a trabajar, por eso el tema que vamos a tratar de entender, no solamente desde la persona que está perdiendo la audición, sino fundamentalmente qué debe hacer la persona, qué debe hacer la familia, cómo entender a ese ser querido que está perdiendo la audición, y también desde el punto de vista médico. Entonces vamos a tocar todos esos temas hoy, que es bien importante por lo que estamos mencionando, ese Día Mundial Internacional de la Sordera o de la Hipoacusia. Cuidar nuestros oídos, porque muchas veces cuidamos las orejitas, el médico va y nos revisa y nos observa y dice, bueno, si tiene cera, no tiene cera, pero no te preguntan, ¿usted está escuchando bien? No te hacen como ninguna prueba. ¿Y qué tal si nosotros aquí aprendemos sobre cómo detectarlo? Tú, por ejemplo, las personas que manejan, ellos probablemente en algún momento de la vida sacaron la licencia de conducción. Y en esa licencia de conducción nos hacen una de esas pruebas auditivas. Las personas que trabajamos, que estamos vinculados a una empresa, generalmente si trabajamos con cosas que tienen que ver con nuestra audición, nos hacen pruebas. Pero una persona de a pie, una persona que no esté empleado, una persona que no le hayan hecho este examen, ¿cómo puede darse cuenta en qué estado están sus oíditos? Si está escuchando bien. Ahorita el doctor me decía detrás de cámaras, es que darse cuenta que uno no está viendo, observando bien, es fácil. Simplemente no ves, te pones las gafas, luego te hacen unas pruebas, generalmente vamos donde el oftalmólogo, donde el optómetra nos mandan. Pero qué difícil es este tema de la audición, mi querido doc, y cuántas dificultades, cuántos encontrones o cuántos problemas nos puede traer también con las personas con las que convivimos. No creo que sea fácil. Claro, Tatiana, esas son las consecuencias muchas veces de un problema que posiblemente lo podemos resolver fácilmente, que es muy elemental, que podemos ayudarnos, que podemos comprendernos y que vamos a hablar durante el programa. ¿Cuáles son aquellos otros efectos que puede tener esta pérdida de la audición? Pero déjenme, yo les pregunto a nuestros televidentes, en primera instancia, una primera pregunta. Cuando has ido al médico, o si fuiste en estos días cercanos, ¿cómo te examinaron los oídos? ¿Qué te examinaron? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te preguntó? En primera instancia esa pregunta. Y segundo, si de pronto ya estás perdiendo la audición, ¿cómo te diste cuenta que te estás disminuyendo en tu agudeza auditiva? Esas serían las dos preguntas, porque me interesa mucho que nuestros televidentes nos enseñen y nos colaboren con esas dos preguntas. Me parece maravilloso, así es que todos a conectarse con este programa, Amigos de tu Salud, a través de nuestra línea de WhatsApp. Ustedes hacen este programa, bienvenidos. Empiezan las preguntas, empezamos todos los que estamos viendo y conectados con este programa, con este tema, las inquietudes. Si tú eres de los que le está subiendo mucho al televisor, por acá me está diciendo un compañerito que me arregle, yo pensé que me estaba diciendo era que muchas veces también si pica el oído. Hay personas, doctor, que utilizan mucho los copitos, y eso es bueno o eso es malo. Y la pregunta del millón que me hace la gente, que por ahí ya me escribieron por Instagram: ¿será acaso que con los años, con el paso del tiempo, nosotros de manera natural se nos va deteriorando el oído? Ahorita me contesta eso porque vamos por partes, ¿listo? Claro que sí, claro. Hablemos que sí. Entonces de lo primero. Usted nos estaba explicando la hipoacusia, es una pérdida de la audición, pero entonces ¿está asociada a qué y por qué nos impacta en nuestra salud? Bueno, lo primero que quiero decirle a nuestros televidentes es que definitivamente
es un tema muy importante y que ahorita vamos a hablar un poquitico con relación a lo que es la frecuencia. Pero esta situación que nosotros estamos hablando de la pérdida de la audición, es frecuente hay varios factores que pueden hacer. Una cosa es la pérdida súbita o la sordera, digamos, que muchas veces se relaciona con niños que nacen con dificultades en la audición, que nacen sordos y que definitivamente ese es un origen, digamos, relacionado con el embarazo o con su historia genética. ¿Sí? ¿Hay enfermedades del embarazo que pueden hacer que un niño nazca sordo? Claro, totalmente. Hay enfermedades, digámoslo así, que se presentan al momento del embarazo. Por ejemplo, los brotes, por ejemplo, la varicela y algunas de esas enfermedades virales que causan sordera en el niño que se está formando en ese momento, porque van directamente en esa formación de la estructura, digamos, auditiva o de la estructura anatómica del oído. Entonces ahí puede haber. Y habían algunos medicamentos ya un poco menos frecuentes, pero hay algunos medicamentos que se le suministran a la embarazada y que tienen ese efecto en el recién nacido. Entonces, esas, digamos, son circunstancias que llevan a que un niño muy frecuentemente tenga esas consecuencias. Por eso a la embarazada, si bien es cierto, no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, es una condición fisiológica, pero sí hay que tener unos cuidados especiales en este caso, con esos temas. Pero también existen, por ejemplo, otras causas que van generando la hipoacusia. Usted la mencionó. Una de ellos es la edad. O sea, nosotros tenemos que entender, aunque hemos hecho unos programas muy orientados, y ese es digamos así, el tema favorito, que es la longevidad saludable, cómo llegamos nosotros a ser cada vez mayores, pero en buenas condiciones, porque acuérdense que los amigos de su salud no le interesa decir usted va a durar 90, 95 años, 100, no, ese no es la idea. Hoy veía un video, doctor, que decían unas chicas que es posible detener el envejecimiento. Yo creo que no. ¿Cómo vamos a...? Igual, los años van pasando y eso está bien, tenemos que ir aceptando. Pero, doctor, ¿en qué punto la hipoacusia es algo que es natural con la edad y cómo podemos saber si es natural, hasta qué punto es natural que se vaya perdiendo el oído, mejor el oído, se dice el oído, ¿cierto? O la escucha, la audición, gracias, se vaya perdiendo la audición y hasta qué punto nosotros con una vida activa, saludable, podríamos prevenir? O sea, es algo, mejor dicho, es como las arrugas, es algo que va a llegar o se puede prevenir. No, definitivamente lo estamos analizando y lo vamos a profundizar en este programa. Normalmente la forma como se genera la audición, ¿cierto?, se va deteriorando con el tiempo, con los años, con los cambios hormonales, con algunas patologías que tienen las personas o con algunos medicamentos que le toca, digamos, recibir, ¿cierto? Eso tiene en el oído interno, tiene unas vellosidades que se van desgastando y cuando esas vellosidades se desgastan, pues obviamente la audición va deteriorando. Entonces casi que pudiera decirle a usted, la edad como tal, sí, efectivamente. Pero si nosotros nos estamos dando cuenta o desde más jóvenes empezamos a prevenir y a cuidar los oídos y a mirar que definitivamente no tenemos digamos así, el factor de riesgo, como es por ejemplo el exponernos a grandes ruidos, a grandes sonidos, a ruidos desproporcionados. Por eso entonces cuando una persona, digamos, o trabaja o tiene una dedicación, como les pasa a ustedes los comunicadores, que tienen que mantener audífonos permanentemente o que se exponen durante largas jornadas a los audífonos, eso hace que uno tenga mucha exposición a que anatómicamente se vayan dañando los órganos del oído y eso se va a traducir después en una disminución de la audición o en una sordera. Pero si nosotros tenemos un uso mesurado, porque eso es bien importante y recuerde que aquí lo hemos dicho en Los Amigos de tu Salud, si usted utiliza audífonos, tenga mesura, baje los decibeles, baje el volumen a esos audífonos para que no se vaya a lacerar o a dañar sus órganos de la audición. Si usted tiene que trabajar y trabaja, por ejemplo,
digamos, las personas que trabajan como DJ, por ejemplo, que tienen muchas veces en esas fiestas que aumentar, cuide, así sea que en esa ocasión tenga usted que utilizar reductores de sonido, pero en la semana, cuando usted no esté trabajando, procure cuidar esos oídos. Doctor, bueno, acá pregunta de mamá, pregunta de tía, Sí, no claro. sé, pero ¿cómo es posible que a los jóvenes les guste mucho la música a todo volumen? Yo me acuerdo, a mí no me importaba sonara como sonara, me gustaba la fiesta, la rumba, la música. ¿Y por qué con los años, si se supone que vamos perdiendo el oído, porque yo ya no me aguanto los ruidos, les pasa a ustedes porque ya no les gusta la música en alto volumen? O sea, parecería que si nosotros vamos perdiendo la audición, entonces necesitamos un poquito más de ruido, pero Claro. no nos gusta. Claro. ¿Qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que de alguna manera también se van modificando anatómicamente las estructuras, no solamente óseas, sino las estructuras, digamos, que componen el oído, que es la membrana timpánica, unos huesecillos que hay por allá que llaman el martillo, el yunque, bueno, esos Sí, tan huesecillos. hermoso que es eso, sí. Y entonces ya al final esas estimulaciones que hacemos con el sonido, porque el sonido son unas ondas sonoras que van llegando al oído, ya nos van fastidiando un poco más. Y es que de alguna manera uno cuando está joven se somete a una cantidad de cosas que uno diría, después de que ya marca con el 4, con el 5, uno dice, No, por ni favor, loco me no, someto ni a esas loco. cosas. Yo pago para no ir a conciertos, no me Efect- inviten a esa bulla, me aterra. Doctor, entonces, claro, nos vamos acostumbrando como una vida un poco más tranquila, pero sigamos hablando justamente de esto, y es que cómo nosotros podemos empezar a detectar de manera natural que estamos perdiendo la audición. ¿Existe algún...? Ahorita me habla de esto que es tan importante. ¿Sabían que se asocia con el riesgo de demencia? ¿Que tiene que ver la audición con la demencia? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a darnos cuenta? Por las peleas que tenemos con la familia que nos dice, ¿qué? A todos, ¿qué me estás diciendo? Esa es una pregunta ¿Por qué no me escucha? Esa es una pregunta muy interesante y es la primera orientación que le quiero dar a los familiares de cómo se dan cuenta si algún integrante de su familia está teniendo pérdida en la audición. Lo primero que hay que tener en cuenta, usted puede entrar por ejemplo, a la habitación de uno de sus hermanos o de su papá o de su mamá y usted encuentra que el volumen del televisor, si tiene televisor allá, es más fuerte, o cuando él está viendo televisión tiene que ponerle un poco más a la televisión o al equipo de sonido, lo que sea, ¿cierto? Definitivamente escucha O más. sea, Ese es uno. está escuchando las cosas a un volumen que Sí, es innecesario. Efectivamente, o que uno de pronto se da cuenta que, no, espérate, No esto es está muy normal fuerte. escuchar Efectivamente. televisión tan duro, algo así. Efectivamente. La otra que usted lo estaba comentando, que inclusive aprovechemos para mencionar ese tema con el cual empezamos, y es casi que decirle a las personas, entendamos a aquella persona, aquel hermano, aquel amigo, aquel familiar que de pronto está teniendo hipoacusia. Entendámoslo, si tengo que subir el volumen, hombre, pues no me enojo porque tengo que subir el volumen. Y si el otro también, el que se está, digamos, quedando sordo, le tienen que repetir, pues no se enoje, ¿cierto? Tener paciencia. No se enoje. Entonces, aquella persona que pregunta más frecuentemente, ¿qué dijiste? Repetime, por favor. Esa persona está teniendo, esos son los indicativos de una pérdida de la audición, ¿cierto? Entonces, a pararle bolas a ese amigo, a esa familiar, a esa persona que pregunta, ¿qué me dijiste? O que te pide que hables más duro. ¿Cuáles son esas enfermedades que están ligadas a una pérdida de audición? Ayer, por ejemplo, escuchaba, no sé si fue ayer o antier, que estábamos hablando con la doctora Rochi, que de pronto el colesterol. Sí. ¿Cuáles son esas enfermedades para que estemos muy atentos? Bueno, las enfermedades más frecuentes son enfermedades virales. Hay veces que de pronto algunas enfermedades, infecciones virales, por ejemplo una gripa, que usted va a notar que muchas veces cuando uno tiene gripa, digamos, se le tapan los oídos, Sí. como dice la gente, y es que se congestiona, porque es que el oído está conectado con la cavidad oral a través de un canal, ¿sí?, que nosotros llamamos la trompa de Eustaquio, y se comunica. Por eso muchas veces uno se suena la nariz o uno
respira más profundo y el oído se airea y se refresca cuando uno está, digamos, como aturdido. Entonces es bien importante entender eso. Pero también, si a uno le da gripa, hay el riesgo que ese virus o ese microorganismo se pase hacia el oído medio. Entonces, esa es una de las causas, problemas virales. Otro problema que también tiene mucho que ver es, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? La hipertensión, la diabetes y obviamente los aumentos de componentes como el colesterol, como los lípidos. Todo ese tipo de enfermedades tiene efectos sobre la sordera. Ahí nos lo está diciendo las dislipidemias, o sea, un descontrol en lo que son las grasas. Mire, la obesidad, muchas veces la obesidad también guarda relación, generalmente por la dislipidemia que tiene la persona obesa, pero también porque anatómicamente va deformando un poco el oído externo. Y obviamente hay algunos medicamentos, ahí usted puede encontrar algunos medicamentos antibióticos que son, los llamamos nosotros ototóxicos, o sea que está afectando, está dándole cierta toxicidad a los componentes del oído. Y hay uno muy especial que son medicamentos que se utilizan para el cáncer, ¿cierto? Medicamentos oncológicos que definitivamente pueden causar daños en los oídos. Entonces, creo que con esto resumimos esa cantidad de causas, teniendo muy en cuenta las infecciones que muchas veces nosotros, bueno, por ejemplo, la papera, la parotiditis, se ha relacionado mucho con problemas en los oídos. Bien, me llama la atención el tabaquismo. Ahorita me dice si las personas que reemplazaron el tabaco, pues el cigarrillo, por el vapeador, eso también aplicará o no. Y me llama la atención esto de que los no modificables, o sea que los hombres tienen más predisposición a perder el oído. Ahorita nos explica de qué se trata. Claro eso. Que sí, claro que sí. Muy bien, pausa. Si quieren escribirle al doctor, si tienen dudas sobre este tema, 305-316-6560 en nuestra línea de WhatsApp. Esperamos entonces sus preguntas. Pausa y regresamos. El próximo 14 de marzo, el canal Televid tiene para todos ustedes, nuestros queridos amigos de Tu Salud y televidentes de este canal hermoso, un evento maravilloso. Mire, así como este hombre, muchas personas están desesperadas, clamando a Dios, con su vida en desorden, con su vida, digamos que en dificultad. Pero la buena noticia es que el canal Televid está programando un evento para que salgas de ese desierto, para que encontremos la luz, pero la luz de Cristo, la verdadera luz que iluminará nuestra vida. Este evento del canal Televid será en compañía del padre Juan Jaime Escobar. Ahí lo estamos viendo, ese sacerdote, filósofo, escolapio, que nos enseña tantas cosas. Es de las personas que yo más disfruto escuchar, doctor y televidentes. Es una persona con tanta sabiduría. Se lo súper recomiendo este evento. Próximo 14 de marzo, sábado, en el Teatro del Colegio María Auxiliadora, en todo el centro de Medellín. Es muy fácil llegar. Informes 604-322-9050, opción 1 y opción 4. Mi querido doctor, aquí empiezan las consultas, y las consultas sobre este tema de la sordera, de la hipoacusia, de la pérdida de la audición, empiezan. Aquí tengo a Angelito al frente mío que decía: yo me fui, estuve en un concierto, escuché música, a él le encanta, mejor dicho, no voy a revelar su edad, pero parece un sardinito, a él le gusta mucho la fiesta, la rumba, y después de esa fiesta quedó con ese ruidito, el tinnitus. ¿Les ha pasado que uno queda como con un pitico? ¿Eso realmente tiene que ver con el desgaste del oído o eso es una enfermedad paralela, diferente? Pues, Tatiana, definitivamente eso es otro signo que estamos teniendo afectación en nuestros oídos, en nuestra audición. Entonces, bien importante pues que Ángel nos trajo ese caso, porque definitivamente es bien importante que le paremos bolas a este tema. Primero, recuerde que uno de los factores más importantes que podemos modificar es la exposición a ruidos fuertes, ¿cierto? Entonces hay que decirle a Ángel: está bien que vas a la rumba y tal cosa, pero modera un poquitico el volumen de esa rumba, como nos pasa pues en los barrios. Me está diciendo que no fue ninguna rumba. Diferentes, yo le escuché que él dijo, yo estuve
escuché música y me apareció. Bueno. Muy bien, pero hay personas que les aparece. Claro, que claro. de un momento a otro empiezan a sentir un zumbido. Usted estuvo en una rumba o está ocasionalmente, sin necesidad de haber tenido ningún estímulo, y le aparece un zumbido en los oídos, nosotros lo llamamos acúfenos o tinnitus, un ruido, ¿sí? Y la gente dice, ¿qué me está pasando?, ¿cierto? Es frecuente que eso aparezca y desaparezca. Entonces usted, frente a esa situación, cuando le apareció una vez y se fue, pues puede ser alguna alteración de los flujos aéreos que tiene su oído, se movió la membrana y empezó a tener ese zumbido y pasó. No se preocupe porque ahí usted no tiene ningún problema. Pero si de pronto no le desaparece, o si de pronto le desaparece y vuelve a aparecer repetidamente, es necesario que usted consulte. Por favor, consulte y cuéntele eso a su médico, y ojalá ese médico lo oriente con una fonoaudióloga o con un especialista en otorrinolaringología para que mire qué es lo que está teniendo esta persona. Entonces, como enseñanza de hoy, no pasemos desapercibidos. Es que a mí de vez en cuando me aparece un ruido en el oído, pero eso se me calma. No, te está tocando la campana, digámoslo así, te está diciendo, este oído se está dañando. Ay, qué importante eso. Escuchemos esto que es tan importante. Buenas tardes, Tatiana. Estoy de nuevo con ustedes porque necesito saber por parte del doc. ¿Es cierto que si uno no se opera del oído puede afectar también la garganta, la nariz y otras partes? La pregunta la hago porque hace más o menos 10 años que me bañé acalorado, sentí que se me embombó la cabeza, sentí sabor a sangre y el oído izquierdo quedó como si estuviera ventilando y quedó muy reducida la audición. Se escuchan las voces muy lejos, nos dice Gustavo. Gracias por escribir, Gustavo. Gracias, Gustavo, por permitirnos a través de tu experiencia y de tu situación poder orientar a las personas. No, definitivamente es necesario hacer un buen diagnóstico. ¿Qué fue lo que le pasó a Gustavo? Eso que nos está contando ya es un daño en el oído medio, ¿sí? Entonces hay que mirar qué fue lo que sucedió. Entonces, qué bueno, Gustavo, que vayas a tu otorrino y que te dé una recomendación adecuada. Pero sí puede suceder lo que tú estás diciendo ahí, como mencionábamos ahorita. El oído externo, este es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que así se llama, digámoslo, ese es fácil de observar, pero después de ahí, después de la membrana timpánica, queda el oído medio, y entonces muy seguramente él tuvo algún daño en el oído medio. Ese oído medio se comunica a través de la trompa de Eustaquio, se comunica con la nariz y con la boca, ¿cierto?, en la parte posterior. Entonces, definitivamente puede suceder que una infección que se da en la boca o que se da en la parte posterior de la nariz se vaya al oído, o viceversa, que un problema que esté en el oído vaya a causar alguna alteración en otros órganos como la parte posterior de la nariz o la parte posterior de la boca. ¿Qué debe hacer Gustavo entonces? Pues paso a seguir. Acudir a su médico para que clarifiquemos qué fueron las causas de esa hemorragia que él tuvo, cuál es el diagnóstico adecuado, si hay problemas en la audición, que pues sería lo más seguro, que le hagan una audiometría o que le hagan otros exámenes que ahorita vamos a mirar, también se hacen para mirar exactamente qué es lo que está pasando con la audición. Muy bien, nos dicen, hola amigos de Tu Salud, buena tarde niña y doc, la pérdida de la audición es hereditaria, tiene algo que ver con demencia senil, muchas gracias por su atención. Desde Pereira, Marta querida, y ahorita el doctor sí nos dijo en la primera diapositiva, tiene algo que ver. Expliquémosle a Marta. Bueno, entonces, de todos modos, Marta, muchas gracias por tu pregunta. Desde Pereira, por allá, pues que es otra tierra bien bonita, donde los mayores les gusta vivir por ese clima que parece al de Medellín. Ay, qué delicia, clima sabroso. Pereira, hermoso, espectacular. Mira, Marta, definitivamente no es tanto que la demencia tenga que ver con la hipoacusia o con la sordera. Más bien, estas personas que empiezan a perder la audición van teniendo algunos trastornos emocionales. ¿Qué es lo más frecuente? Y seguramente a ustedes les ha pasado. Cuando la persona tiene problemas en la audición, se va retirando, se va aislando, se va alejando, porque ella dice, no, es que yo casi no escucho, entonces mejor estar solo, y ya se vuelve más tímido y va entrando en unos estados de depresión e inclusive de alteraciones emocionales que
lo teníamos como estadística, que tiene que ver, tiene una relación con el incremento de demencia. O sea, una persona que ha tenido problemas en su audición tiene un riesgo mayor de padecer la demencia, de padecer alteraciones emocionales. Y ahorita usted nos va a decir cómo nosotros podemos empezar a cuidar bien nuestros oídos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer definitivamente. Vamos a seguir leyendo mensajes y ahorita le cuento a Marta otra cosa. Claro. Sí tiene que ver con la herencia. O sea, si usted tiene... Es hereditario. Si usted tiene algunos antecedentes de personas de familiares cercanos que han sido sordos o que han tenido problemas con sordera, esté pendiente de eso. Y por eso les estaba preguntando, que nadie nos ha dicho, cuando usted va donde el médico, ¿cómo le examinan sus oídos? Porque ese es el mensaje que tenemos que darle a los doctores cuando hacen consulta. Adelante entonces. Así es, muy bien, nos dicen... amigazos, ay, qué belleza. Gracias por su atención y orientación que me puedan dar por este medio. Tengo tinnitus en ambos oídos hace más o menos 6 años. Me empezó primero en el oído derecho con un fuerte dolor cuando salía al oriente y también en el día escuchaba los silbidos. Luego pasó al otro oído, es de día, es de noche, tengo 70 años. ¿Puedo perder la audición con los años debido a esta situación? ¿Hay algún tratamiento para ello? Muchas gracias, los escucho a diario. Un abracito para ti. Nuri, bendiciones. Nuri, muchas gracias y tengo que hacerle publicidad a otro de los amigos de Tu Salud, sí, al doctor Osvaldo Restrepo, que tiene un podcast relacionado con los acúfenos, con los tinitos, con los zumbidos en los oídos. Entonces, te recomiendo... Es un programa que está en YouTube. Está en YouTube, efectivamente. Entonces, qué bueno que de pronto buscar ahí el doctor Osvaldo Restrepo y específicamente el tema de los tinitos, acúfenos o sonidos en los oídos, o zumbidos en los oídos, como muchos dicen. El canal de YouTube del doctor Osvaldo es Osvaldo Restrepo RSC. Búsquenlo así en YouTube. Osvaldo Restrepo, tinnitus, y lo encuentran de una. Perfecto. Y le da una recomendación muy interesante. Pero sí es importante desde ya decirle a... ¿Fue Marta la que Nuri. A Nuri, decirle, sí, tienes que acudir a tu médico y contarle esto que nos estás contando. Definitivamente es necesario que nosotros podamos tener ese manejo. Pero frecuentemente el cerebro va mejorando ese tema del tinnitus o de los acúfenos. En ocasiones hay algunos médicos que recomiendan ponerse un audífono con lo que se llama el sonido blanco, que es un sonido muy suave que va, digamos, enmascarando ese tinnitus, porque en ocasiones, como dicen algunos de nuestros pacientes, ese tinnitus es enloquecedor y entonces vamos teniendo efectos. Entonces, mucha atención con ese tema, ponle cuidado porque puede tener efectos en tu salud. Muy bien. Nos escribe Nelly y nos dice, buenas tardes, excelente programa. ¿Es verdad que las personas que hablan muy duro es porque tienen problema de oído y no escuchan bien? Ay, Nelly, qué buena pregunta, muchas gracias. Ese es otro de los signos que nosotros podemos estar escuchando. Una persona que naturalmente aumenta su voz, porque es que uno normalmente se escucha a uno mismo y entonces uno va como mesurando el volumen en la medida en que uno escucha bien. Entonces sí, tienes toda la razón. Cuando una persona habla muy duro es porque seguramente está teniendo disminución en su audición. Nos vamos entonces con la prevención, diagnóstico médico y manejo médico. El doctor nos estaba hablando de esto y le quiero agregar también la prevención, porque yo sé que va pasando el tiempo, mi querido doctor, y yo creo que esto es lo más importante. Una persona que tenga 60, 70, 80 años, su condición es que está perdiendo el oído. ¿Cómo saber cuánto es que se pierde? Y lo otro muy importante, porque hay personas, por ejemplo, que tienen 80 años, yo sé que ven mejor que yo, ¿cierto? Entonces, es natural que una persona que tenga muchos años pierda el oído. ¿Cómo puede esa persona observarse? ¿Qué puede hacer? Claro, en el proceso, digamos, normal de envejecimiento, hay unos cambios biológicos, hay unos cambios anatómicos, hay unos cambios hormonales, fisiológicos de funcionamiento. Lo primero que nosotros encontramos, por decir algo, inclusive a partir de los 40, 45, 46 años, encontramos que las personas empiezan a perder su visión y por eso se llama baja visión, o muchos de nosotros tenemos que utilizar gafas ya a partir de esa fecha. Posteriormente se empieza a perder la audición, no lo podemos negar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede?
que si yo desde más joven me estoy dando cuenta de eso, o estoy consciente de eso, qué bueno que los jóvenes nos escucharan, si yo estoy consciente de eso, entonces cuido mis oídos desde más joven, ¿cierto? O sea que esas rumbas a las que va Ángel, a esas bullarangas a las que va Tatiana, mentiras que Ay, no, por Dios, no, que muchas yo veces paso. hay que llamar, vea, por favor, díganle a la del tercer piso que le baje un poquito. Ay, sí, por favor. Entonces, saludos a por mis favor, vecinos. saludos a los vecinos de Tatiana, pero que ella promete que no va a poner llamar la música tan fuerte. Entonces, si yo sé que tengo esa realidad, pues yo me voy cuidando, ¿cierto? No me someto a esas exposiciones de ruido. O si estoy trabajando en un sitio donde hay mucho ruido, me protejo. Entonces, bien importante ese mensaje. Más aún si yo tengo antecedentes familiares, me tengo que cuidar. Entonces, no hay que tenerle miedo a la edad cronológica, a la edad de cumplir años. No le tengan miedo a eso. Ténganle miedo a que usted de pronto no se ha cuidado adecuadamente, usted no mesura el volumen, usted no se alimenta bien, usted no hace ejercicio, a eso sí hay que tenerle miedo, que son cosas que podemos modificar. Entonces, definitivamente, ese es digamos, el mensaje que quería decirle a nuestra televidente. Entonces, estrategias para prevenir el empeoramiento del deterioro. Bueno, hay que tener en cuenta un tema, y es que muchas veces la pérdida de la audición se debe a factores externos, factores que están aquí en el oído externo, ¿sí? Que entonces normalmente también cuando van pasando los años nosotros vamos aumentando la producción de cerumen. Oigan, pues le quiero mencionar, tengan en cuenta, el cerumen es una sustancia protectora del oído. No sientan ni que es desaseo, ni que hay algún otro factor negativo cuando usted está produciendo cerumen. Eso es normal. Lo que pasa es que ya con los años pues se va acumulando el cerumen en el oído externo y entonces puede haber un tapón de cerumen que le esté causando sordera. Por eso invito a las personas, a los médicos, a mis colegas, que evalúen los oídos de las personas cuando lleguen a su consulta, que le hagan lo que llamamos nosotros un examen de logorrea, en donde nosotros le estamos hablando de pronto un poco más bajito y observamos si la persona está escuchando poco. También hay otros que se hace con un diapasón para mirar si esa sordera tiene que ver con otro sistema diferente al oído externo. Entonces, tenemos los médicos herramientas para evaluar. Lo que pasa es que como muchas veces hasta nos da pena decir que es que no estamos escuchando bien, entonces eso es el mensaje que quiero decirles hoy. Definitivamente, para prevenir este tema de la hipoacusia o de la sordera, es importante que nos hagamos conscientes, que no es ningún pecado, no es ningún problema social el hecho de que usted tenga dificultades en la audición. Pongámoslo sobre la mesa para que los médicos nos puedan ayudar al respecto. Así es, mi querido doctor. Otra cosa súper importante para que desarrollemos más adelante, en el último bloquecito que nos queda, el cerumen, porque hay personas que no escuchan, van donde el médico, le sacan todo el cerumen que tienen y santo remedio, se soluciona. Ahorita hablamos de este tema, de los copitos, de todas estas cosas que utilizamos en el oído, si eso debe ser, no debe ser. Pausa y ya regresamos. Doctor de este año, mírelo, se lo presento tan hermoso con su soporte para que lo tengamos en casa, para que lo pongamos ahí y nos acompañe en las oraciones que vamos a tener en esta Semana Santa. Yo creo que esta Semana Santa va a ser muy especial porque necesitamos mucha oración por la paz del mundo. Muy bien, mis queridos televidentes, últimos minuticos de este programa, vamos a aprovechar bastante a este doctor Carlos Sánchez. Mi querido doctor, ahorita dejamos algo, ya se me olvidó, estábamos hablando del cerumen. Sí. Hay personas que van donde el médico, les hacen, no sé si los lavados los hacen todavía, pero dicen, bueno, me sacaron, tenía cerumen y ya escucho bien. ¿Qué tan frecuente es eso y qué debemos hacer entonces para prevenirlo? Sí, Tatiana, lo estábamos mencionando que definitivamente cuando ya se va aumentando la edad, pues obviamente la producción de cerumen es mayor y entender lo que fuera como un factor protector del oído medio. Entonces, no tengan problemas, no les dé pena porque tienen cerumen, eso es normal. Pero mucho cuidado,
que definitivamente utilizamos instrumentos inadecuados, cualquier chucito, cualquier llave, la vamos introduciendo al oído, inclusive los aplicadores que nosotros conocemos, más conocidos como copitos. Eso ha generado mucha ruptura de la membrana timpánica. Entonces, la invitación es, por favor, no se lo haga usted mismo. Y lo mismo sucede con los tradicionales lavados. Anteriormente, pues cuando no existía otra forma, nosotros los médicos nos explicaban muy bien hacia dónde dirigir la jeringa, hacia dónde dirigir, digamos, el chorro de agua para lavar el oído de la persona, pero eso generó muchas infecciones, porque muchas veces infecciones que estaban por fuera del oído, uno a través de esa corriente de agua que tiraba, entraba a los microorganismos. Entonces por eso se prefiere mejor no hacérselo así con esos lavados. Los otorrinos lo hacen, los otorrinos, pero con pinzas. Con una aspiración, y ellos tienen unas pinzas especiales, pero ellos aspiran el cerumen, primero lo diluyen, lo aspiran y parte sin novedad, es muy fácil, pero con personas expertas, con personas que saben hacer. Entonces la invitación es: no utilice ningún elemento para manipular o para introducirse al oído, ninguno. Y menos hacerse los lavados. Y menos hacerse los lavados, Prohibido. mucho menos, ¿cierto? Ese es un elemento muy importante. Y tener en cuenta también, muy en cuenta, la forma que quiero llamarle la atención a los jóvenes que se están colocando aretas y piercing y cosas en los oídos. Los bioenergéticos también tienen algunas cosas por decirnos ahí, porque definitivamente el pabellón auricular es una representación de todo el organismo. Los que saben de reflexoterapia y de auriculomedicina este es el embrión, pero de al revés. Al revés. Sí, está la ahí donde se está tocando bebé. es la cabeza, o sea, usted su areta la tiene en la cabeza de ese bebé. Es por eso que tengo como dolorcito de cabeza. Bueno, pero Puede tener en cuenta que hay algunos elementos que definitivamente nuestra costumbre, nuestro comportamiento son los que nos empeoran. En el caso de la sordera, recordarle a nuestros televidentes que ayer fue el Día Internacional de la Sordera y que lo que queremos fundamentalmente con ese Día Internacional es que nos acordemos que es un órgano de los sentidos, que muchas veces cuando uno pierde un órgano de los sentidos, uno se enloquece porque le da mucha tristeza. El oído no solamente tiene que ver con la audición, sino también con el equilibrio. Allá en el oído interno está una cosa que son como unos caracolcitos y que nos ayudan a decir dónde tenemos nuestros órganos, que es lo que llama la propiocepción, y tiene mucho que ver con el equilibrio, pues tiene todo que ver con el equilibrio. Última pregunta rápidamente, doctor. Nos dicen todos los temas que tratan nos caen como anillo al dedo. Mi pregunta: una persona que ha llevado su vida normal, ¿a qué edad comienza a perder la audición? Melba López, Manizales. Pues sí, Melba, está bien. Casi que uno podría decir que eso hay que personalizarlo, hay quienes, pero yo casi pudiera decir que después de que empiezan los cambios hormonales, tanto en los hombres como en las mujeres, porque no son solamente, la menopausia no es solamente de la mujer, también a nosotros nos da la andropausia, pero podríamos decir que entre los 45 y 50 años empiezan esos cambios hormonales. La audición, teóricamente no se debería perder, no, o sea, no nos acostumbremos a eso. El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso. Sin embargo, empezamos a disminuir, por eso es que hay que cuidarla desde lo más joven posible. Entonces, uno puede disminuir la audición, no perderla, disminuir la audición por ahí alrededor de los 65, 70 años. Ay, no, ojalá que esa expectativa sea la disminución lo menor posible, porque de verdad, como es de rico escucharnos, como es de rico disfrutar de ese órgano de los sentidos, ese milagro de la vida que nosotros muchas veces olvidamos que está sucediendo. El hecho de que nos estemos escuchando quiere decir que está ocurriendo un milagro. Mi querido doctor, los amigos de Tu Salud lo que promueven es eso, una longevidad activa, saludable y dinámica. Muy bien, mi querido doctor, me están diciendo por acá una conclusión clave. Nos quedamos con muchas cosas, ¿cierto? Sí, claro. Hemos aprendido, pero la conclusión más importante para usted de este programa. Definitivamente, es frecuente la hipoacusia. No dijimos la estadística, pero definitivamente es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Entonces, a ponerle cuidado a nuestra audición, a que se nos llamemos la atención cuando alguna persona está preguntando ¿qué dijiste? Ponerle más volumen, yo no escucho. Eso necesita que nosotros seamos conscientes y ese es el mensaje
del Día Internacional o el Día Mundial de la Hipoacusia. Y de la audición, doctor, y si una persona nunca se ha hecho una evaluación, porque generalmente tenemos evaluaciones de todo tipo, nos medimos los índices de la sangre, los ojos, todo, pero el oído como que no, como lo decíamos al principio, casi nunca le hacemos un examen a esto. Nosotros podemos ir donde un médico general y solicitarle que queremos saber cómo está nuestra audición. Totalmente, así como cuando uno va a peluquearse que le dice al peluquero, me hace el favor y me compone las cejas, o mire cómo tengo mis oídos externos. También podamos decirle al médico, es que el médico es un amigo. Yo no entiendo por qué se generó esa brecha en la relación médico-paciente. El médico es un amigo y decirle, doctor, usted es tan amable y me examina los oídos. Qué rico, qué bueno que podamos. Y no solamente los oídos, sino la audición. Así es, mi querido doctor, gracias por esos consejos. Recuerden que los queremos mucho, nosotros nos encontramos entonces el próximo miércoles. Ay, doctor, otra cosa que se me iba a olvidar, ¿cómo lo seguimos a usted en sus redes sociales? Doctor Dr. Carlos Sánchez Q. Qué bueno saber eso que usted me está invitando para poder mantener una comunicación con nuestros televidentes. Muy bien, ahí le pueden escribir entonces, esa es su red social. Los queremos muchísimo. Recuerden, repetición hoy 9:30 de la noche. A los que nos vieron en repetición, que duerman, que descansen muy bien, que mañana escuchen todos los consejos para que los puedan seguir. Un besito, chao.